Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana antes de la sesión de la comisión permanente para la presentación que va a hacer el diputado Gibran Ramírez, que generosamente me ha invitado a firmar dos proposiciones con puntos de acuerdo, uno concerniente a temas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y otro tema que él explicará en unos minutos, y otro tema que es coyuntural y que para nosotros el Movimiento Ciudadano es muy importante, que tiene que ver con lo que está haciendo o con lo que no está haciendo el gobierno de la Ciudad de México de cara a la celebración del Mundial, que inicia en menos de 180 días, en menos de 6 meses. Y aquí lo que se está pidiendo, lo que se inscribió el día de ayer, es la petición que esta comisión permanente haga al gobierno de la Ciudad de México para que presente un diagnóstico de qué es lo que está haciendo para cumplir con lo que la FIFA eh, pide a los países y a las ciudades sede del Mundial para poder cumplir con esos compromisos. Cuando yo decía que este es un tema importante para Movimiento Ciudadano, no solamente es porque para nosotros lo lúdico, el deporte y todo aquello que nos une como mexicanos es fundamental. Es también porque los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León han estado haciendo un esfuerzo enorme en términos de agenda, en términos presupuestales, en términos de convocatoria, para rehacer particularmente todo el tema de movilidad, aprovechando que el Mundial se jugará también en esas dos ciudades, en Guadalajara y en Monterrey. Lo que está haciendo Jalisco en materia de integrar todo el sistema de transporte público, lo que está haciendo Jalisco en términos de ampliar y expandir la línea 5 del tren ligero, la expansión y la ampliación de la carretera Chapala, que es una de las más importantes de todo el estado de Jalisco, y la manera en la que se está conectando todo el sistema de transporte a través del aeropuerto, lo mismo que sucede en Nuevo León, además de que ahí se están construyendo dos líneas de metro completas, se está integrando también el sistema de transporte partiendo del aeropuerto internacional de Monterrey como eje, y además toda la inversión que se ha hecho para que se tengan nuevos camiones, camiones modernos, camiones a la altura de un estado como Nuevo León. Pues me parece que esos logros son clarísimos y son evidentes, y que la ciudadanía reconoce esos logros y esos avances, y de ahí la aprobación de nuestros gobernadores Pablo Lemus y Samuel García. Pero frente a eso, pues no hemos visto absolutamente nada del gobierno de la Ciudad de México, ni siquiera que tapen los baches ya, ni siquiera pensemos en la construcción de nuevas líneas de metro, en rehacer el sistema de transporte. Y por eso cuando me invitó el diputado Gibran Ramírez a presentar este punto de acuerdo para que el gobierno de la ciudad le informe a este poder de la Unión qué es lo que está haciendo, cuál es su diagnóstico para cumplir con todo esto que establece la FIFA, pues me pareció tan importante poderlo acompañar. Me parece que los gobiernos naranjas, que los gobiernos de Movimiento Ciudadano están poniendo el ejemplo de qué hacen los buenos gobiernos cuando se presenta una oportunidad única en esta generación. Muy difícilmente a mi generación le va a volver a tocar un mundial en el que México sea sede, y que están aprovechándolo para cambiar la vida de sus habitantes, para cambiar la vida de las personas. Y no puede ser posible que el gobierno de la Ciudad de México, que en muchos otros temas, como los establece en el punto de acuerdo, en vivienda, en transporte, que se ha quedado atrás de las grandes ciudades del mundo, también hoy sea la ciudad donde más se están disparando los precios, en hoteles, en Airbnb y obviamente en los boletos
y en los accesos para el Mundial, que además eso en otra ruta Movimiento Ciudadano también ha litigado y ha denunciado. Así que le agradezco mucho al diputado Gibran Ramírez que no quite el dedo del renglón. No vamos a dejar de insistirle al gobierno de la Ciudad de México en que presente este diagnóstico y en que aproveche esta oportunidad para cambiar la vida de millones de habitantes en la Ciudad de México. Muchas gracias, vicecoordinador. Estamos en un estado de emergencia en la Ciudad de México, o deberíamos de estarlo al menos. Por eso decidimos hacer esta conferencia de prensa y una ruta de comunicación, porque no podemos esperarnos a que los tiempos institucionales de la permanente transcurran para hacer patente nuestra preocupación y nuestra voluntad de que esa preocupación se generalice en el Congreso de la Unión y que el gobierno de la Ciudad de México acuse recibo de esa preocupación también. El Mundial no es un asunto nada más del gobierno de la ciudad, ni del Congreso de la ciudad. Es un asunto de la imagen de México ante el mundo. Tradicionalmente, México se ha portado a la altura cuando le ha tocado ser sede, ya sea o de las Olimpiadas o de los Mundiales. La ciudad se ha transformado cada una de esas veces y ha mejorado, como ya lo mencionaba mi vicecoordinador, Juan Zavala. Ahora lo único que hemos tenido son promesas de que se van a presentar planes integrales y hay algunas acciones fragmentadas, pero no sabemos bien a bien de los millones de personas que van a llegar. Primero, ¿cuánto es el cálculo que se hace? Después, el diagnóstico de espacios de alojamiento. ¿Cuántos tenemos en la ciudad? ¿Dónde están? ¿Con qué seguridad y con qué accesibilidad cuentan? Y, como decía Juan Zavala, ¿cómo se van a mover? ¿Y cómo vamos a garantizar su bienestar? Nuestro país no es sencillo. La Ciudad de México desde hace tiempo ha vivido una crisis de desapariciones, por ejemplo. ¿Estamos preparados? Al menos necesitamos saber el plan, eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno de la Ciudad de México. Y ahora hay otro tema que es igual de apremiante y que no por ser más recurrente es menos importante, que es la política de salud del gobierno mexicano. Y quiero hablar de un punto muy particular. Se ha presentado como eje de la mejora del sistema de salud una estrategia llamada 2-30-100. Se trata de lograr, según esto, 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar. Esto empieza mal, porque lo primero que nos dice es que lo que se está buscando son números. No es una política que esté inspirada u orientada hacia misiones en particular, por ejemplo, sobre cómo se combaten, se desarrollan las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Quieren números, es lo único que están buscando, esos números. Y en la búsqueda de esos números, lo primero que sucede, y particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se trazó esa estrategia, es que se sobreexplota a los médicos, que tienen que hacer muchas cosas, no solamente consultas, los llenan de consultas en el día, cirugías, sino investigación. Y particularmente sé que en el centro médico La Raza se ha generado un clima de hostigamiento laboral y ya hay renuncias que seguramente se van a seguir dando todo el año, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha dado un informe de cómo se está desarrollando esa estrategia. La situación real del IMSS sigue siendo la misma. Los pacientes siguen diciendo que hay dificultades para gestionar citas, pero los médicos sí acusan que se les está cargando más la mano y que se les están exigiendo dar citas de 5 minutos.
¿Cómo están haciendo esta política? Lo mismo el plan, después la supervisión y la evaluación eh, que se ha hecho desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Queremos tener acceso a toda esa información y llamar la atención, particularmente sobre el clima de hostigamiento laboral de los médicos del Centro Médico de la Raza. Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias.